¡Ey! ¡Cuidado! ¡Bravo! ¡Estás hecha una acróbata! Pareces un artista de circo. ¿Quieres que te explique más cosas del circo? Antes, cuando pensábamos en el circo, nos venían a la cabeza las imágenes de los saltimbanquis, o los forzudos, o el hombre bala, o hasta hace poco, los animales. Pero ahora hemos entendido que es preferible que los animales estén en su hábitat natural. Se les ve más contentos, ¿no? Como en las otras artes escénicas, el circo se hace en un escenario que puede estar en un teatro, o en una calle al aire libre, o en una carpa. Este espacio es el más auténtico. Pero un momento, al trapecio no puede subir cualquiera. Los artistas de circo se pasan horas y horas practicando y formándose en las disciplinas. ¡Ah! ¡Te pillé! No sabes qué son las disciplinas del circo. Te lo explico. Algunas de las disciplinas son trapecio, cuerda, teatro físico y gestual. ¡Es impresionante! Se me pone la piel de gallina. El circo contemporáneo cuenta además con otros artistas como videocreadores, iluminadores, diseñadores, que consiguen crear un espectáculo completísimo y fascinante. ¿Dónde vas? Que eso no lo hace cualquiera. Para ser artista de circo hay que ser muy perseverante y exigente para conseguir la perfección en los números. Concentrarse, repetir, insistir, caer y volverse a levantar. De todo lo que puedes encontrar en un espectáculo de circo, ¿sabes lo que más me gusta a mí? Cuando aparece el clown y me meo de la risa. El circo es poesía, es magia y es ternura. ¿Estás preparada para el más difícil todavía? ¡Que empiece el espectáculo!